So let's do a little review. Vamos a hacer un pequeño repaso. God's perfect plan of education. Iniciamos la semana con el plan perfecto de Dios sobre educación, We saw the teacher was God himself. donde el maestro era Dios mismo. The content was the word of God, El contenido era la palabra de Dios, directly spoken. hablada directamente. The environment was the garden. El ambiente era el huerto The activity was useful work. y la actividad era trabajo útil. And the textbook was nature. Y el libro de texto era la naturaleza. What changed after the fall? ¿Qué cambió después de la caída? Now the teacher was a system of representatives, still originating from God. Ahora, después de la caída, el maestro era una serie de representantes donde se originaba desde Dios. The content was the word of God, El contenido era la palabra de Dios, but it's now written. pero ahora iba a ser escrita. The environment, El ambiente, it's still the garden, todavía el huerto, but we all know if we work in the garden that there's some weeds also. pero ahora sabemos, trabajando en la huerta, que también tenemos espinas. The activity, La actividad, still useful work, todavía trabajo útil, although it's more difficult now. pero ahora es más difícil. We have to sweat. Tenemos que sudar. And the textbook is still nature, El libro de texto todavía sigue siendo la naturaleza, but it is degraded by sin. pero está degradada por el pecado. We learned a few lessons from the story of Moses. Aprendimos algunas lecciones de la historia de Moisés. We learned about the power of the work of a mother. Aprendimos acerca del poder que tiene una madre. We learned about the danger of the worldly influences in education. Y aprendimos también del peligro de la influencia de la educación mundana. And we saw the lesson that worldly education teaches us to rely on ourselves and not on God. Y aprendimos la lección de que la educación del mundo nos enseña a confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. We looked at some lessons from the history of Israel in the wilderness. Miramos también algunas lecciones en la historia del pueblo de Israel en el desierto. We saw the mercy of God for our weakness, Vimos la misericordia de Dios por nuestra debilidad the wisdom of God in coming up with new ways to teach us things, y la sabiduría de Dios al encontrar nuevas formas de enseñarnos the care that God has for every area of our lives, y el cuidado de Dios en cada área de nuestras vidas. and the importance of the Word of God in preparing us to enter the promised land. Y la importancia de la palabra de Dios en la preparación para entrar a la tierra prometida. And the importance of teaching the Word of God to our children to prepare them to enter the promised land. Y la importancia de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos puedan entrar a la tierra prometida. We saw some lessons from contrasting the story of Samuel with the story of Eli. Vimos algunas lecciones de contraste entre la historia de Samuel y Elí. The power of proper education while young and the danger of a wrong education while young. El poder de una educación apropiada a una edad temprana y el peligro de una malformación o mala educación a temprana edad. We saw lessons from the story of Daniel, También aprendimos lecciones de la historia de Daniel, the power of proper education at an early age, el poder de la educación apropiada a una edad temprana, the power of adherence to the Word of God in education, el poder que tiene el adherirse a la palabra de Dios en la educación and the power of God to give us wisdom y el poder de Dios para darnos sabiduría when we are connected with Him. cuando estamos conectados a Él. We saw the children of Israel yesterday in Babylon, Ayer estudiamos a los hijos de Israel en Babilonia and we learned that the work which we fail to do when it's easy will have to be done when it's more difficult. y aprendimos que el trabajo que nosotros fallamos en realizar en tiempos fáciles, después lo tenemos que realizar en tiempos difíciles. And we learned of the danger of being comfortable in Babylon. Y aprendimos también del peligro de sentirnos cómodos en Babilonia. Now we come to the time of the Greeks.
Ahora llegamos al tiempo de los griegos. After Babylon, we come to Medo-Persia, Después de Babilonia vino Medo-Persia and then comes Greece. y después vino el reino de los griegos. And Greece conquered in a physical way, Y Grecia conquistó de una manera física, but her greatest conquest was not physical. pero sus grandes conquistas no fueron físicas. It was a conquest of thoughts, Fue la conquista de los pensamientos, of ideas, de las ideas, of education. de la educación. And in the nation of Greece, Y en la nación de los griegos, we find Satan's tactics of counterfeit to be perfected. en la nación de los griegos encontramos las tácticas de Satanás para falsificar lo que es perfecto. And because of the failure of God's people to be separate in Babylon, Y por el fracaso del pueblo de Israel el que tuvo en Babilonia, we find that they were easily conquered by the wisdom of the Greeks. encontramos que fueron fácilmente conquistados por los griegos. The Greeks were descendants of Noah, Los griegos fueron descendientes de Noé. but aren't we all of Noah? Bueno, todos somos descendientes de Noé. But specifically, the Greeks were descendants of Japheth. Pero los griegos eran descendientes de Jafet. And it seems that the principles of the worship of Jehovah were carried into the Greek culture. Y vemos que los principios de adoración a Jehová fueron traídos a la cultura griega. Let's give some examples here. Vamos a dar algunos ejemplos. Okay, the Jews, and we're going to look at the Jews according to God's plan Ahora vemos a los judíos de acuerdo al plan de Dios and contrast this with the Greeks. en contraste con los griegos. They were both descendants of Noah. Los dos eran descendientes de Noé. We find that the Jews worshiped the God who created nature, Y vemos a los judíos adorando al Dios que creó la naturaleza. whereas the Greeks worshiped nature itself. Y los griegos adoraban a la naturaleza en sí. The Jews, of course, had sacrifices pointing to Jesus, Los judíos realizaban sacrificios que señalaban a Jesús whereas the Greeks had sacrifices for the gods. y los griegos realizaban sacrificios a los dioses. The Jews had the spirit of prophecy, Los judíos tenían el espíritu de profecía so did the Greeks, y los griegos but it was a false prophet. tenían falsos profetas. We find a priesthood in the Jews. This is in Tenemos the el Jews, sacerdocio en la nación judía and also in the Greeks. y también el sacerdocio en los griegos. We find the national feasts, the sacred feasts of Israel. En Israel estaban las fiestas sagradas Those were replaced by the games of the Greeks. y los griegos las reemplazaron por los juegos. And we find that the Jews worship the God of wisdom, Y encontramos que los judíos adoraban al Dios de la sabiduría while the Greeks worshipped wisdom itself. y los griegos adoraban la sabiduría en sí. Let's read again from Stephen Haskell. Vamos a leer nuevamente el libro de Stephen Haskell. La historia de Grecia es la historia de la cultura física e intelectual. La gente admiraba la elegancia y la belleza, y sus mentes literarias adoraban el intelecto. Platón, el mayor de los filósofos griegos, vivió 400 años antes de Cristo, y sus enseñanzas influyeron los pensamientos de los escritores en todas las épocas desde entonces. Los judíos mezclaron las enseñanzas bíblicas con la filosofía de Platón, y eso formó las tradiciones de los hombres, contra las cuales Cristo advirtió tan a menudo a sus seguidores. La falsa filosofía y la ciencia falsamente llamada así de la época de Pablo era la enseñanza griega impregnada del espíritu de Platón y sus alumnos. Aquí en la religión griega y el aprendizaje griego era la forma más sutil de esa mezcla de verdad y error que Satanás ofreció en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Babilonia esclavizó los cuerpos del pueblo de Dios. Medo-Persia hizo leyes para asesinarlos, pero Grecia capturó sus mentes y los esclavizó a sus ideas. Ella falsificó tan hábilmente, tan diestramente las enseñanzas espirituales del Antiguo Testamento y tan silenciosamente, tan seguramente enrollaban sus zarcillos sobre el pueblo de Dios, que su esclavitud era mucho peor que la de Egipto o Babilonia.
You see what Satan is doing here? ¿Ven lo que Satanás está haciendo aquí? God's purpose, as we've seen, is for the nation of Israel to be a light. El propósito de Dios para la nación de Israel era que fueran luz. They failed. Ellos fracasaron. And Satan used the kingdom of Babylon to take them into captivity. Y Satanás usó el reino de Babilonia para tomarlos en cautividad. And he thought, success. Y él pensó, éxito completo, Because no longer are they a light. porque ya ellos no van a ser luz. But then Satan had a problem with Daniel. Pero entonces Satanás tuvo un problema con Daniel. There was still this light. Todavía estaba la luz. That doesn't work. Entonces dijo, vamos a trabajar. So, in the time of Medo-Persia, Así que en los tiempos de Medo-Persia, Satan said, I have another idea. Satanás dijo, tengo otra idea. I'm going to kill them all. Los voy a matar a todos. How did that work? ¿Cómo funcionó eso? Not at all. Right? No funcionó. The light still remained burning. Todavía la luz permanecía encendida. So Satan says, what can I do? Entonces Satanás dijo, ¿qué puedo hacer? I have an idea. Oh, tengo una idea. Rather than attacking their bodies, En lugar de atacar sus cuerpos, let me attack the mind. voy a atacarles la mente. But he's more intelligent than to just bring error. Pero él es más inteligente que hizo algo más inteligente que simplemente darles error. He says, let me give a mixture of truth and error Él dijo, permítame darles una mezcla de error con verdad, so that you'll be confused. para que ellos sean confundidos. And this is what he did with Y the eso fue nation lo que él of hizo Greece. con la nación de los griegos. La educación griega se posicionó por delante de su religión, y los maestros y académicos griegos siguieron a la conquista. El griego era el idioma más utilizado y los libros griegos eran muy solicitados. La ciudad de Alejandría en Egipto fue fundada por Alejandro y se convirtió en el centro del aprendizaje griego. La idolatría egipcia y la filosofía griega se sentaron juntas en el trono. Israel había sido liberado milagrosamente de la esclavitud física en Egipto. Habían sido advertidos de no huir a Egipto para su seguridad en los días de Nabucodonosor en el asedio de Jerusalén. Sin embargo, aunque escaparon de la esclavitud de aquellos tiempos anteriores, fueron cautivos por el conocimiento de los griegos. Muchos judíos acudieron a Egipto y los que se quedaron en Jerusalén y Palestina bebieron mucho de las ideas de los griegos. How sad. ¡Qué triste! What a change to God's plan. ¡Qué cambio en el plan de Dios! But let's consider. Pero vamos a We considerar have in the Bible lo que tenemos en la Biblia. the Old Testament and the New Testament. Tenemos en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And there's a time period between the Old and the New. Y hay un periodo de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. How long? ¿Cuánto tiempo? 400 years. 400 años. Why don't we have any writings during this time? ¿Por qué no tenemos ningún escrito durante este periodo de tiempo? Why weren't there prophets in the nation of Israel during ¿Dónde this estaban time? los profetas del pueblo de Dios en ese tiempo? It was a result of Greek education. Fue el resultado de la educación griega. La historia de Grecia ocupa el tiempo entre la profecía de Malaquías y el tiempo de Juan el Bautista. Ahora podemos entender por qué Israel fue tan largo sin el sonido de la voz del profeta. Dios le dio a Israel un sistema de educación separado y distinto del sistema de todas las demás naciones. Un sistema que si se sigue siempre hará imposible para que ellos entren en cautiverio. Pero Israel a menudo renunció a su sistema dado por Dios por las enseñanzas de las naciones paganas. It was not that God didn't want to give a prophet. No era que Dios no les quisiera dar un profeta en ese tiempo. It was that he struggled to find someone. Es que él to estaba use. luchando por encontrar a alguien que les pudiera enseñar, que pudiera usar. Cuando los judíos regresaron de Babilonia, fueron fuertemente teñidos con ideas babilónicas de educación y religión. Esto los preparó para aceptar con prontitud las enseñanzas de los griegos. Los rabinos de Jerusalén mezclaron los principios de la filosofía griega en los estatutos de Jehová, que se les ordenó enseñaran a los niños. Que desde la muerte de Malaquías hasta el nacimiento de Juan el Bautista, no había una familia en Judá para quien la educación de un profeta pudiera ser confiada. God wanted
prophets. Dios quería profetas. He didn't want the silence in the Bible, Él no quería un silencio en la palabra de Dios. but he could not find a family Pero él no pudo encontrar una familia who was following God's plan of education. que estuviese siguiendo el plan de Dios de educación. How sad. Qué triste. Had God's people denied the existence of God during this time? ¿Habían negado el pueblo de Dios la existencia de Dios en este tiempo? No, they still believed in God. No, todavía creían en Dios. Had they completely rebelled against him? ¿Se habían rebelado contra él completamente? No. No. Why? ¿Por qué? Their minds were benumbed Sus mentes estaban Confused. insensibilizadas, estaban confundidas by the mixture of truth and error. por la mezcla del error con la verdad. But this was not God's plan. Pero ese no era el plan de Dios. La ubicación de los judíos en Palestina y su capital fue un nombramiento divino. Estaban en la entrada de las naciones y podrían mantener el equilibrio de poder si hubieran levantado la espada del Espíritu. Todas las naciones se habrían inclinado ante sus reyes y habrían rendido tributo a su tesoro. En lugar de acudir a Alejandría en busca de la sabiduría de Grecia, las naciones deberían haber enviado a sus jóvenes a las escuelas de los profetas en Jerusalén. Y los académicos del mundo deberían haber buscado la sabiduría de aquellos que conocían al Dios de la sabiduría. Pero no fue así. Israel entonces era como la iglesia de hoy. En lugar de liderar en virtud de la vida espiritual, buscó la sabiduría de Egipto y Grecia. It's the same for us today. Lo mismo que nos pasa a nosotros hoy. What is it that gives us power? ¿Qué es lo que a nosotros nos da poder? How can we have an influence in the world? ¿Cómo podemos tener influencia en el mundo? How can we be the light that God wants us to be? ¿Cómo podemos nosotros ser la luz que Dios quiere que seamos? How are we to be the leaders? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser los líderes? It is by adherence to truth, Es por una adherencia a la verdad, pure truth, a una verdad pura, not a mixture of truth and error. no a una mezcla de error y verdad. It is adherence to his word. Es una adherencia a su palabra. En el principio de la dispensación evangélica, Cristo enseñó a su iglesia a contar no con el puesto elevado y el esplendor que concede el mundo, sino con el poder de la fe y de la obediencia. What gives us power? ¿Qué nos da a nosotros poder? Obedience. Obediencia. Obedience to the word of God. La obediencia a la palabra de Dios. Yet how many times are we looking for other methods to give us power? Ahora, ¿cuántas veces nosotros estamos mirando por otros métodos que nos den poder? We look for other methods to bring people into the church. Buscamos otros métodos para atraer la gente a la We iglesia. look for other methods to get more students in our schools. Buscamos métodos para poder conquistar alumnos para que vengan a nuestras escuelas. But what gives us power? Pero ¿qué es lo que nos da a nosotros el poder? Adherence to the word of God. Una adherencia a la palabra de Dios. If we would be faithful to the word of God, Si nosotros permanecemos fieles a la palabra de Dios, the nations would be flocking to us, las naciones nos van a buscar saying, "We want to learn from you. y nos van a decir, queremos aprender de ustedes. We want to understand your God." Queremos entender a su Dios. Why do we look to the world? ¿Por qué miramos entonces al mundo? To attract the world. Para poder atraer al mundo. That doesn't even make sense. No tiene sentido, ¿verdad? If we want to attract the world, Si queremos atraer al mundo, we need to be faithful to the word of God. necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Lo que Grecia no ganaría en territorio, lo ganó ella como maestra de las naciones. Y las raíces permanecen hasta el día de hoy. Más de una vez Grecia ha surgido como un poder intelectual. En todo el mundo intelectual tiene devotos inclinándose ante su santuario, So la Greek- mente del hombre. Greek education still is in place today. La educación griega todavía la tenemos hoy. And the real core, the real center of Greek education Y el punto central de la educación griega is the elevating of the human mind, es la elevación de la mente humana. elevating man's wisdom above faith. Es elevar la sabiduría del hombre por encima de la fe. Su filosofía es hoy estudiada bajo el disfraz de escritores modernos. Sus ideas se inculcan en las mentes de los niños, desde el jardín de infantes hasta las universidades. Y los estudiantes se gradúan de las escuelas de la tierra y saben mucho más de la mitología de Grecia que de la religión de Jesucristo.
mejor familiarizados con los héroes griegos que con el hombre del Calvario. El aprendizaje del griego todavía gobierna el mundo. Como los judíos durante los días de Alejandro y sus sucesores fueron sin excusa, del Israel hoy se ha puesto la sabiduría del Eterno en contraste con la sabiduría de Grecia. Y el mensaje es: escoge este día a qué santuario te inclinarás. Sentado a los pies de Jesús, aprendiendo de él, asegurará la vida eterna. Aceptando los escritos de los hombres, buscando descubrir mediante el experimento y la especulación lo que debe conocerse por la fe, esto trae la muerte, porque se aleja de Cristo. A choice is given us. Hay una elección que se nos da a nosotros, It may be difficult y quizás sea difícil, because we are products of an education that has conditioned us to exalt our own wisdom. porque somos el producto de una educación que nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos. But God wants to re-educate us. Pero Dios quiere reeducarnos He wants us to focus on Him. y Él quiere que nos enfoquemos en Él. And He says, who are you going to trust? Y Él dice, ¿en quién van a escoger confiar? Are you going to trust in your own education? ¿Vas a confiar en tu propia educación? Are you going to trust in the worldly methods of preparation? ¿O vas a confiar en los métodos de preparación que ofrece el mundo? Or are you going to trust in God's power? ¿O vas a confiar en el poder de Dios? Are you going to believe that God's methods work? ¿Vas a escoger creer que los métodos de Dios funcionan? What is El God's primero system? es el sistema de Dios, del cual la fe es la fuerza motivadora. What is God's system? ¿Cuál es el sistema de Dios? Faith, La fe, trust, confianza, obedience to His word. obedecer a su palabra. This is difficult for us. Esto es difícil para nosotros. We like to take things in our own hands. A nosotros nos gusta tomar las cosas en nuestras We propias manos. want to do what Moses did. Queremos hacer lo que hizo Moisés. I'm going to do the work of the Lord. Voy a hacer la obra de Dios, But we do it in our own way. pero lo hacemos en nuestra manera. God's method is a method of trust in God's methods. El método de Dios es que nosotros podamos confiar en sus métodos. El segundo es el sistema griego, que exalta el razonamiento humano. Uno no puede inclinarse ante los ídolos de Egipto, ni beber los vinos de Babilonia, pero si está atrapado por los sofismas más agradables de Grecia, su destino es el mismo final. And what is God's solution? Ahora, ¿cuál es la solución de Dios? What does He ask of us? ¿Qué nos pide Él a nosotros? We can know what He asks of us by looking at two individuals in this time in history. We can know what He wants us to do Nosotros podemos saber qué nos pide Él, qué By- quiere que nosotros hagamos by looking at two individuals at this time in history. al mirar dos individuos en este tiempo de la historia, John the Baptist Juan el Bautista and Jesus. y Jesús. How were they educated? ¿Cómo fue Jesús y Juan el Bautista educados? Go ahead. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. This is inspiration. Esto es inspiración. And, we've been talking about worldly education, Y hemos estado hablando de la educación del mundo, worldly universities, de las universidades del mundo, but it's not worldly universities being spoken of here. pero aquí no encontramos que se esté hablando de ninguna universidad Of the world. del mundo. It's saying which schools? ¿Cuáles fueron las escuelas que se mencionan en este párrafo? The schools of the rabbis, Las escuelas de los rabinos, the schools of theology. las escuelas de teología. It says John the Baptist was called apart from that. Y dice que Juan el Bautista fue llamado aparte, fue sacado de este sistema. Those schools would have prevented him from doing the work God wanted him to do. Porque si él se hubiese formado en estas escuelas, le hubiesen impedido realizar la obra que Dios quería que él hiciera. I'll let you make the application to our day. Voy a dejar que ustedes hagan la aplicación para el día de hoy, para los tiempos de hoy.
And at this time in crisis, Ahora, y en este tiempo de crisis, what was the education who would prepare one to make ready the way of the Lord? y ahora en este tiempo de crisis, ¿cuál es la educación To prepare the person who would prepare the way of the Lord. que se da a la persona que va a preparar el camino del Señor? It's the same work we are called to do, right? Es la misma obra a la que estamos llamados nosotros a hacer. That Malachi message applies to us today. El mensaje de Malaquías se aplica a nosotros hoy. We are called to prepare a people for the coming of the Lord. Nosotros estamos llamados a preparar a la gente para la venida del Señor, Just as John the Baptist. así como fue Juan el Bautista. What was John the Baptist's education? ¿Cómo fue la educación de Juan el Bautista? His father and mother were commanded to leave the cities, Su padre y su madre les fue dada la orden de abandonar la ciudad to educate their child in the desert, para educar a su hijo en el desierto, away from the influence of the schools and of the Jews even. lejos de las influencias de las escuelas, aún de los judíos. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. It can be our school also. Y esta también puede ser nuestra escuela. And what about Jesus? Ahora hablemos de Jesús. Jesús no buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida que constituyen los libros de texto de Dios. What are God's lessons books? ¿Cuáles son las lecciones de Dios para nosotros? Useful work, Trabajo útil, study of the scriptures, el estudio de las escrituras, study of nature, el estudio de la naturaleza and the experiences of life. y las experiencias de la vida. If this was good enough education for Jesus, Si esto fue una buena educación, fue suficiente para Jesús, is it enough for us? ¿es suficiente para nosotros? En su enseñanza, nuestro Salvador no animó a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su época, porque sus mentes se corromperían con la repetición continua de dicen o se ha dicho. Él extiende su mano para quitar estos libros de texto y en su lugar coloca las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquellos que buscaran las escrituras por sí mismos, porque es la palabra de Dios, que están dispuestos a excavar en busca de la verdad como tesoros escondidos, recibirán por su recompensa esa sabiduría que viene solo de Dios. I want that wisdom, Yo quiero esa sabiduría, the wisdom from God, la sabiduría de Dios, not the wisdom of man. no la sabiduría de los hombres. Jesús nunca entró en las escuelas de su época debido a la mezcla de la verdad de Dios con la filosofía pagana. Mientras estudiaba las fuentes de la verdad sobre las rodillas de su madre, otros jóvenes judíos se sentaron a los pies de los rabinos, aprendiendo lo que enseñaba el espíritu de los griegos, y ellos crucificaron al Señor de la vida. Do we think about that? ¿Pensamos nosotros en esto? The people of the church crucified Jesus. La gente de la iglesia crucificó a Jesús. The products of the church schools crucified Jesus. El producto de las escuelas de la iglesia de ese tiempo crucificaron a Jesús. Uy, there are lessons here. Hay muchas lecciones aquí. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas. En cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. Why didn't they know him? Why did not they know him, Jesus? ¿Por qué no le conocieron? They had the Bible. Tenían la Biblia, They had the spirit of prophecy. tenían el espíritu de profecía They had everything pointing forward to Jesus coming. y tenían todo lo que apuntaba a la venida de Jesús. We have the same. Nosotros también tenemos lo We have the mismo. Bible. We have the spirit of prophecy. Tenemos la Biblia, tenemos el espíritu de We have profecía. everything to prepare us for Jesus coming. Tenemos todo para prepararnos para la venida del Why Señor. did the Jews not recognize him? ¿Por qué los judíos no le reconocieron? The mixture of truth and error. Por la mezcla de la verdad con el error. It had confused their minds Eso confundió sus mentes so that they did not recognize truth when it came. y por eso no pudieron reconocer la verdad cuando la verdad vino.
So what is the solution? Ahora, ¿cuál es la solución? En estos últimos días, cuando todo el mal del pasado se renueva y se presenta al hombre en todas sus formas variadas, es entonces cuando la filosofía y el escepticismo griego surgen con toda su fuerza. Un corazón lleno de verdad es la única salvaguardia contra el error. What is a safeguard against error? ¿Cuál es nuestra salvaguardia contra el error? A heart filled with truth. Un corazón lleno de verdad. This is within the reach of every one of us. This is- This is within our reach for every one of us. Eso está al alcance de cada uno de nosotros. Every one of us can fill our heart with truth. Amen? Cada uno de nosotros puede llenar el corazón de verdad. Amén. We have the word of God. Tenemos la palabra de Dios. We have the spirit of prophecy. Tenemos el espíritu de profecía. Let's study it. Estúdienlo. Let's fill our hearts with it. Llenen su corazón con él. Let's not look at what other people say about the Bible. No miremos lo que otros dicen acerca de la Biblia. Let's study the Bible for ourselves. Estudiemos la Biblia por nosotros mismos. Let's not let other people use the sword. No dejemos que otros usen la fuente. The sword. Perdón. No dejemos que otros usen la espada. Let's use the sword for ourselves. Usemos nosotros la espada por nosotros Let's mismos. join the Lord's army and fight for ourselves. Y unámonos en el ejército del Señor y luchemos por nosotros mismos. There are many more examples, of course, that we could look at through history. Hay más ejemplos que podemos nosotros mirar a través de la historia. But I think we've learned the pattern by now. Pero creo que ya vimos el patrón, la secuencia hasta ahora. When God's people are faithful to his plan of education, Cuando el pueblo de Dios es fiel a su plan de educación, they are successful. hay éxito. Think of the Waldenses. Piensen en los valdenses. At a time when Babylon was ruling the world spiritually, En el tiempo en que de una manera espiritual Babilonia gobernaba el mundo, what did the Waldenses do? ¿qué hicieron los valdenses? They went into the country, Ellos fueron al campo, into the mountains, a las montañas, and they carefully educated their children y educaron de manera cuidadosa a sus hijos in nature, en la naturaleza, useful work, en trabajo útil and the Word of God. y en la palabra de Dios. And they prepared them and sent them forth as missionaries. Y los preparaban y los enviaban como misioneros. We can do the same. Nosotros podemos hacer lo mismo. Moses. Moses was called to lead his people out of Egypt. Moisés fue llamado a sacar a su pueblo de Egipto. And true education prepared him for this. Y la verdadera educación lo preparó para esto. Egypt represents sin. Egipto representa el pecado. So what's the question we can ask based on that story? Ahora, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos podemos hacer basados en esta historia? Is our education preparing us to separate from sin? ¿Está la educación que nosotros estamos recibiendo o que tenemos preparándonos para separarnos del pecado? Daniel was called to witness before kings. Daniel fue llamado para testificar delante de los reyes. True education prepared him for this work. La verdadera educación lo preparó para este trabajo. Many of us will have to answer for our faith before kings. Muchos de nosotros vamos a tener que dar razón de nuestra fe delante de los reyes. Is our education preparing us for this? ¿Está la educación que estamos recibiendo preparándonos para esto? John the Baptist called to prepare a people for the coming of the Lord. Juan el Bautista recibió el llamado de preparar la gente para la venida del Señor. True education prepared him for this. La verdadera educación lo preparó para esto. Is our education preparing us to prepare the way for Jesus' Nos coming? está preparando a nosotros la educación que tenemos para preparar a la gente para la venida del Señor. Jesus, Jesús. his life was short on this earth. His life was short. here La on this vida de earth. Jesús fue corta en esta tierra. His life work was to spread the gospel, Y la obra de su vida fue esparcir el Evangelio. and it ended in death. Y terminó en muerte. True education prepared him for this. Y la verdadera educación lo preparó para esto. Will true education prepare us for our life work? Nos está preparando a nosotros la educación que estamos recibiendo para la obra de nuestra vida. Physical Jerusalem was destroyed. Jerusalén fue destruida, la Jerusalén física, Because the education of her children was neglected. porque la educación de sus hijos fue negada. What about spiritual Jerusalem? ¿Qué acerca de la Jerusalén espiritual? I pray that we will not be destroyed Yo oro para que nosotros no seamos destruidos, because we've neglected the education of our children. porque nosotros
fuimos negligentes en la educación de nuestros hijos. And the common thread we find through every one of these stories Y lo que encontramos en común a través de todas estas historias is it is an education based in the family. es que la educación de ellos está basada en la familia. We read, Leemos. the education never. La educación nunca. How often is never? ¿Cuán frecuente es nunca? Never, right? Nunca. It will not happen. No va a pasar. This is an absolute that the Lord is giving Es un us. absoluto que el Señor nos está dando. La educación nunca logrará lo que podría y debería llevar a cabo hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciban una preparación que los capacite para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Education will never accomplish what it should La educación nunca se va a llevar a cabo como debería ser until something happens. hasta que algo ocurra. What must happen? ¿Qué debe ocurrir? Two things. Dos cosas. Parents recognize their work, Que los padres reconozcan su trabajo and secondly, y segundo, receive a training. que reciban un It entrenamiento. was the same thing given to the children of Israel in Deuteronomy. Es lo mismo que se le dio a los hijos de Israel en Deuteronomio. The importance of their work was impressed upon them, La importancia de su trabajo estaba delante de ellos and it says, commit these things into your heart. y él les dijo, guarden, atesoren esas cosas en su corazón, Prepare yourself, prepárense ustedes mismos and then teach them to your y children. entonces después enséñensela a sus hijos. Parents, are you recognizing your work? Padres, ¿están reconociendo ustedes su trabajo? Young people, Jóvenes, you're not parents yet, ustedes no son padres todavía, but are you preparing? pero se están preparando Because education will not accomplish what it should until you prepare. porque la educación nunca logrará lo que podría y debería llevarse a cabo hasta que se reconozca cuál es nuestro deber. God is waiting for a generation to finish the work. Dios está esperando por una generación para terminar su trabajo. Will you do your part in raising this generation? ¿Va a hacer usted su parte en levantar esta generación? Are we awakened to our responsibility? ¿Estamos despertando a nuestra responsabilidad? Do we see our need of an ¿Vemos education in the la Word of God? necesidad que tenemos de ser educados en la palabra de Dios? Let's be faithful. Seamos fieles. Amen. Amén.